Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Me podéis oír? ¿Me podéis ver? Hola, Hola. oír sí, ver, Hola, sé, ver pero no. creo que no. Ya, déjame ver. Yo sí te veo. ¿Sí? Sí, Estupendo. entonces Hola, ¿qué sí. tal? Sí, yo logro ver Hola, y escuchar sin problema. ¿sí? Maravilloso. Tenemos hoy la oportunidad de poder vernos, que en un curso de estos online es complicado y poder escucharnos, que no todo es chat de email. Y tenemos la oportunidad de vernos. Quien quiera, yo os animo. Haremos, activaremos la cámara a quien le apetezca durante los primeros minutos y ya comenzamos. Veo que algunos ya se van animando. ¿Quién tenemos por aquí? A ver, ¿quién tenemos hoy aquí? Hola, Nerea, Ana, Bárbara, Cristóbal, Eva, Josmari, Juan Ignacio, Luis, Marcos, María Hidalgo, María, Misla, Natalia, Robert, Sara. Un placer saludaros y poder veros. Con algunos me he escrito ya. Con muchos he tenido contacto, bien escribiendo por el chat o con algún correo. Pero bueno, otra cosa es ponernos por lo menos cara durante un momento y escucharnos. Que sea una oportunidad que tengáis para poder hablar y compartir ideas con los demás, ¿vale? ¿Qué te lleva la experiencia del curso online, la programación? ¿Odiáis la programación? Decidme que no. ¿Alguien ha tirado el ordenador ya por la ventana o lo ha pisado? No, bien. Por ejemplo, en mi caso es la primera vez que estoy, o sea, lo más cerca que yo he estado de programar ha sido Sí. Excel, haciendo fórmulas en realidad. Y realmente creo que el contenido está muy bien estructurado porque se me ha hecho fácil. Debo admitir que hubo como 2 días que no hice nada porque me empezó a dar como error todo y me frustré y cerré la computadora. Pero bueno, luego me acordé que igual no es como que pueda abandonar. Entonces retomé. Pero bien, bastante bien. Hay cosas que todavía no, a las que no les he encontrado respuesta y seguramente son tonterías, pero bueno, te voy a estar preguntando. Pero bueno, dentro de todo, Eso grata la experiencia. lo veremos. Me alegro que vaya Ujú. bien. A ver, la programación no es fácil para quien comienza y no lo ha hecho nunca. No lo es fácil para los que llevamos años y seguimos con la tentación de tirar el ordenador por la ventana. Pero bueno, son momentos. Cuando programamos es cierto que podemos tener un momento muy bueno y que nos sale bien y todo es fabuloso, pero de repente nos encontramos con un problema que nos quedamos atascados y que a lo mejor ese día no va a rendir y que nos interesa más parar, descansar, darnos una vuelta y luego a lo mejor se nos enciende la bombilla en un momento. Eso es complicado. Así que yo os entiendo perfectamente. Pero sí que os animo. Esta asignatura está especialmente enfocada a quien no ha programado nunca. La estructura es comenzar desde cero pensando que alguien no sabe nada y desde ahí vamos avanzando. Tendréis luego asignaturas que se irán complicando más, pero que esta es la base para ellas. De hecho, cuando empezó me llamaron para dar clase en este máster. Yo vengo de la Universidad Complutense, de la Facultad de Informática y de Estadística, y me llamaron para dar clase esta asignatura en este máster hace 3 años, con el reto de, bueno, de traer a alguien de la Facultad de Informática para un máster de Big Data, con el objetivo de ayudar a quien no ha programado nunca. Entonces, con eso, con lo que nos intentamos centrar y enfocar. Luego ya tienes asignaturas que van evolucionando y aprendiendo, pero esta es la primera toma de contacto, así que mucho ánimo, que no es poco lo que estés haciendo, ¿vale? Los demás, ¿alguien quiere compartir más su experiencia? ¿Alguien quiera compartir una vez que hicimos casi, creo que era una reunión en la que prácticamente era todo el mundo para compartir sus penas, lo que le había costado al principio? No hay ningún problema, para eso estamos, ¿eh? Igual, yo he tenido momentos de subidón porque me sale la cosa más tonta y momentos de, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he apuntado a esto? Pero bueno, se ha sobrellevado más o menos. Bueno, pues Ana, bienvenida al club. Lo Ya lo importante es no conocía, rendirse. sí, ya lo conocía porque sí que en mi trabajo programo con SQL, con lo cual sabes que... Y SQL lanza los errores más random que te puedas encontrar, que no tienen nada que ver con lo que te está pasando, pero aún así, aún así se sufre. Bueno, pues estamos aquí, estamos aquí.
lo vamos a conseguir, ya lo veréis. Mm. Además, hoy tenemos que hablar realmente es para hablar de la tarea, que es una tarea que yo creo que es entretenida. O sea, empezamos el máster haciendo un juego. Esto no lo hago con todos los másters, ¿eh? Pero aquí sí, aquí hacemos un juego que yo creo que es una buena forma de aprender a programar y darnos cuenta de que puede ser entretenido, es muy adictivo. Seguro que a algunos ha pasado de que no encontráis el problema y hay que encontrar la solución. Yo en las clases, cuando las hago presenciales, para que os hagáis una idea, em, con la gente, el auditorio entero mirando la pizarra, la diapositiva y todos sin tocar un ordenador para intentar resolver el código pensando con la cabeza, que era como se aprende. Es la única forma, practicar y practicar. Y luego ya sí es verdad que, bueno, que ya me acerco al ordenador uno a uno, pero es de lo que se trata, de hacer un esfuerzo personal. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, que tenemos que hablar de la tarea, sobre todo resolver dudas que podáis tener de cómo formato de entrega y demás. Y aunque os confieso que la diapositiva que os he preparado, que se está viendo ya, ¿no? Pone Python básico. ¿Sí? Vale. Estas diapositivas yo lo que hago es, aparte de explicar la tarea que es para lo que es esta reunión, cuelo cositas de explicaciones que parecen importantes del curso, ¿vale? Algunas porque me habéis escrito y otras porque las incluyo ya por experiencia de todos los años que me gusta remarcar. Entonces, abusaré un poquito de vosotros en ese sentido para colar pequeñas pildoritas que yo creo que viene bien, destacar las cosas más importantes, ¿vale? Son aquí las 6:15, van a ser en España, no sé si algunos de fuera tienen otra hora, pero para nosotros los que estamos aquí en España es una hora también complicada porque seguimos de trabajar y demás, así que intentaré hacerlo lo más ameno posible. Como yo empiezo a hablar y solamente voy a dar positiva, porque ahora lo que hago es, os propongo desactivar las cámaras para que esto vaya más fluido. Cualquier cosa, pues usar la voz o demás y sin problema lo comentamos, ¿vale? Será más entretenido también para todos. Pues venga, vamos a darle. Hola, buenas, tenía una pregunta. Sí, dime, ¿cómo te llamas? ¿Dónde... Cuéntame, Mislav, mucho gusto. dime. Encantado, dime, ¿Dónde ¿qué se tal? va a grabar dónde se va a subir la grabación de la tutoría? El gestor de la plataforma os pasará en un par de días un link. Perfecto, gracias. Nada, lo pondrá en el foro. Bueno, pues venga, vamos a darle. Bueno, pues acaba de comenzar el máster. Os damos la bienvenida y sabemos, como comentamos, que habéis pasado por momentos difíciles en esta asignatura. Sabemos que habéis sentido una sensación de recompensa personal cuando el código ha funcionado. Quedaos con esa idea, eso es muy importante. Ahora ya habéis obtenido un criterio. Ahora, en este momento, es cuando consideramos que alguien está preparado para buscar información. ¿Por qué destacamos esto? Porque estamos rodeados de información. Tenemos, aparte del clásico buscador de Google, hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos 20.000 fuentes. Y es muy cómodo usarla. No estamos en contra de eso, o yo no estoy en contra de eso. Lo que sí que propongo es que cuando lo hagamos con criterio, que es lo que pretende esta asignatura. A partir de este momento, si recurres a buscar el código de programación, algo muy común en nuestra profesión, que tengas el criterio de valorar si ese código que estás descargando, estás utilizando, es el que realmente necesitas, si cumple tus expectativas. Hay mucho código, mucha fuente de información y es complicado a veces distinguir qué es lo que estamos descargando o lo que nos está generando la inteligencia artificial. También es importante el pensar que ahora que tenemos un cierto criterio para cuando descargamos información y la tenemos que reutilizar, poder modificarla. Claro, es muy cómodo bajar un código y decir, qué bien, me funciona y hace lo que quiero en este momento. Pero ¿qué ocurre cuando tengo que cambiar en el futuro? Para eso es importante que en esta asignatura hayamos aprendido cosas básicas del lenguaje, las estructuras más sencillas, pero de mucho potencial para hacer esos cambios en el futuro. Así que con calma, acabamos de empezar. Esto no es fácil, pero sí creemos que es un máster muy completo y que esta asignatura va a servir para el resto de asignaturas. Bueno, pues por todo el esfuerzo que habéis hecho ya hasta ahora, gracias. Sabemos que no es fácil el camino. Bueno, vamos a hablar de una tarea, la tarea que tenéis para esta asignatura, que es la de adivinar un número. Vamos a comentarla, vamos a desglosarla y os voy a dar las pautas para poder hacerla con éxito. Es cierto que alguno
ya me ha escrito, incluso se ha aventurado a mandarme soluciones que, bueno, no me importa echar un vistazo por encima y orientaros, aunque sabéis que no puedo decir o dar un veredicto final hasta que se venza el plazo y entonces empieza a corregir a fondo. Los que no habéis comenzado, o los que estéis ya con ello, especialmente para vosotros, os va a ser útil que hablemos ahora de la tarea. La tarea se titula Adivina el número. Evidentemente, tenemos que hacerla con el lenguaje Python, Python como queráis pronunciarlo. Es un lenguaje muy potente para la ciencia de datos y nuestro objetivo es practicar lo visto en clase, las estructuras que hemos visto en clase. Si alguien, voy buscando temas con los que habéis preguntado, alguien me pregunta, pues, oye José, en vez de utilizar la librería eh, propuesta para manejar Excel, yo quiero utilizar Pandas. ¿Supone un problema? No, no me lo supone. Lo único que me preocupa es que con ello evites utilizar la que yo te propongo en Python básico. Si conoces, por ejemplo, no sé, Pandas, si lo quieres utilizar, no tengo inconveniente, pero que no sea una forma de esquivarlo. Ya utilizaréis Python, luego, perdón, Pandas en Python avanzado y demás. O sea, no os preocupéis por eso. Bueno, lo primero que me pide eh, la, la tarea es definir un menú donde voy a poder elegir entre distintas opciones. Voy a explicar la tarea de forma general y luego iremos parte a parte. En este menú de opciones tenemos 4 opciones para elegir. La primera es jugar a adivinar el número con un solo jugador. La segunda opción es con 2 jugadores. La tercera, utilizar la posibilidad de ver qué datos hay en el Excel, que le damos la parte de estadística. Y la opción 4, salir. Este menú se va a mostrar una y otra vez de forma indefinida, infinita, hasta que pulsemos la opción salir. Si es un bucle que se va a ejecutar infinitamente hasta que pulse la opción salir, ¿alguien se atrevería a decir qué tipo de bucle es? ¿Sería wild o no? Claro, un Un while. while. Sí. Ujú. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Alguien que No, piense ya que va. Bueno, un while sería en este caso correcto, porque no Ya no sabemos sé. bien. Vale. Sería correcto, porque no sabemos por adelantado cuántas veces se va a hacer. Muy bien. Elegimos el modo solitario. En el modo solitario se supone que el número que hay que adivinar es generado aleatoriamente por el ordenador. Tenemos que pensar o buscar qué librería se puede utilizar que genere un número aleatorio. Si no me falla la memoria, en este curso has utilizado esa librería. Yo no puedo dar esa solución, pero si alguien la dice, no me importa. Nombre de la librería con la que se puede generar un número aleatorio. Vale, no voy a repetirla. Ahí queda, muy bien. Seguro que alguno les ha ayudado. Perfecto. Modo 2 jugadores. El número que hay que adivinar lo escribe el primero. Y ese segundo jugador es el que tiene que intentar adivinarlo. Aquí no hace falta generar un número aleatorio. Simplemente un jugador escribe el número y el segundo es el que va a intentar adivinarlo. Algunas veces en el curso presencial me dicen, pero José, ¿necesito otro compañero? No, de verdad que no. Puede simularse los 2 jugadores. Ese número que hay que adivinar tiene que estar entre 1 y 1000. Eso es una regla. Por lo tanto, hay que asegurarse de que el número que introduce el segundo jugador o el número que se genera aleatoriamente en la modalidad un jugador esté comprendido entre esos valores. Esto es importante para todo el juego. Toda la tarea tiene que chequearse siempre que los valores introducidos están dentro del rango. En el menú anterior había que chequear que se escriba un número entre 1 y 4. Ahora entre 1 y 1000. Pregunta típica, José, ¿tengo que chequear que alguien ponga las letras? No, en Python básico no lo pedimos. En avanzada sí. Voy a dar adelante. Pero ahora confiamos en lo que se pulsa es un número y lo que vamos a chequear es que esté entre el rango válido. En este caso, entre 1 y 1000. Bueno, si eliges la opción 1 o 2, modo solitario o modo jugador, 2 jugadores, tienes que decir en qué dificultad vas a elegir. Esto es un submenú. No deja de ser otro menú que aparece de nuevo. Es para indicar el nivel de dificultad en el que se va a jugar.
Fácil son 20 intentos, medio 12 y difícil 5. Un jugador con 20 intentos ya debería tener más, debe ser suficiente para adivinar un número entre 1 y 1000. Tendremos que utilizar la estrategia de ir acortando. Pues, adivina un número entre 1 y 1000, pues primero 500. ¿Es menor? Pues 250. Sería suficiente, pero bueno, son las reglas que hemos puesto para este juego. Siempre chequear que la opción elegida es válida. Y avisamos en caso contrario, no has puesto un valor entre 1 y 3. Nos damos cuenta que las estructuras que necesitamos son las que hemos visto en esta asignatura. Estructuras básicas. Bucles, if, lógica, lo que vamos pidiendo. Bien, ¿qué ocurre si en alguno de los intentos se adivina el número? En ese caso, se gana la partida. Después de decir que ha ganado, vuelve al menú principal, el primer menú. Si no se ha acertado el número, si no ha ganado, le tenemos que decir si el número que busca es mayor o menor. If, con condiciones. ¿Qué puede ocurrir si no adivina el número y supera el número de intentos? Que se pierde. Igual que al ganar, se vuelve al menú principal. Y en ambos casos, si se gana o si se pierde, se pide el nombre del jugador. ¿Quién es el que ha jugado? Dime su nombre. Y al escribirlo, esta información se guarda en un fichero Excel. Guardamos el nombre del jugador, guardamos si ha ganado o si ha perdido, guardamos el número de intentos. Con esos datos, la acción estadística nos mostrará la información que está en el Excel, que se puede luego mejorar esta información, pero es lo mínimo que se pide, que funcione todo y que se haga con funciones. Esta es la forma de jugar. En la última parte guardamos los ficheros en Excel, que son los que se muestran cuando se elige la opción 3, estadística. Vamos a hablar ahora de cómo se entrega, qué es lo mínimo para superar la asignatura y qué se puede hacer para conseguir la máxima. Bueno, aquí nos pone la norma de entrada que debe ser un fichero con extensión Python y que se puede abrir en Jupyter. No tengáis ningún problema en enviármelo en otro formato. Si habéis trabajado con Visual Studio, con Spider, no importa. Programamos en Python, entonces yo lo voy a poder abrir, que eso no será nunca un problema. Lo que sí que hay que subir es un fichero que contiene el código y si además habéis hecho módulo propio, hablaremos de eso ahora, lo incluimos en un fichero zip. Repito, no tengo ningún inconveniente en que me subáis código hecho en otro IDE, con otro software aparte de Jupyter. Entiendo que trabajáis, lo normal entonces que pues, trabajamos con Visual Studio en el trabajo. Yo tengo los programas, tengo software, no os preocupéis que yo podré abrir vuestro código. Así que me tenéis que subir, aparte de vuestro código, si habéis utilizado un módulo propio, ese módulo propio, que no es obligatorio, pero sí te hace permitir llegar a la máxima nota. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si utilizáis ficheros, la ruta de esos ficheros, intentar que sea ejercicios Python. Si no, habéis escrito alguno, tengo Mac y demás, bueno, podéis solucionarlo simplemente no usando la ruta C2 que es para Microsoft. Si ponéis solamente el nombre del fichero, el sistema utiliza automáticamente la carpeta del directorio en el que estás trabajando por defecto. Y eso es una muy buena práctica porque os va a facilitar el código para que el sistema operativo al que vayáis, sea Windows, Mac, Linux, lo que sea. En cuanto a la calificación, tenemos que tener varios criterios en cuenta, pues, y recordar muy importante, por favor, que a nadie se le olvide cumplir estos 4 apartados que están aquí en negrita. Creo que aquí los tengo más grandes, lo vemos mejor. Necesito que la tarea cumpla el apartado 1, se pueda jugar en modo solitario. Cumpla el apartado 2, pueda jugar 2 jugadores. Lo mínimo de estadística, que es leer y mostrar los datos del Excel, que se van guardando cuando juego. Y que utilicéis funciones en el desarrollo de la tarea. A partir de aquí, cuando esto esté hecho ya, miramos más cosas, intentamos mejorarla, lo que sea. Y aquí insisto mucho. Quien no ha probado nunca, esto puede ser un mundo para ellos. Centrémonos en esto, que no es poco. Hagamos que la tarea funcione. Y insisto, que esté hecha con funciones. Luego ya, dejadme a mí que yo ya valoraré si vuestra estructura es mejor, si es peor.
si has incluido un módulo propio, si has hecho gráfico en estadística o si has añadido mejoras opcionales, estupendo. Pero primero, esta parte. Por lo tanto, es una tarea que es asequible para todos siguiendo el curso porque se puede componer con el código que se ha hecho durante el mismo. A partir de aquí, lo que ayudamos es a quien ya sabe programar o ha ido más allá, se ha permitido o ha tenido tiempo, la capacidad de poder hacer algo más, ayudémosle a que saque nota. Veremos cómo de bien está ese código. Hemos utilizado un módulo propio, que para quien no ha programado nunca es una parte quizás la más difícil de la asignatura, poder poner las funciones en otro fichero y llamar desde tu código a esas funciones que están en otro fichero. Gráfico en estadística es que cuando habéis pulsado la opción 3, aparte de mostrar los datos del Excel, muestréis por pantalla un gráfico. En la última parte de la asignatura se muestra cómo muestran un gráfico a partir de datos. Puede ser, pues, por ejemplo, opción de mostrar los 5 mejores jugadores o una gráfica mostrando una barra por cada jugador y la puntuación que ha tenido. Y las mejoras opcionales es la última oportunidad que damos para quien quiera la máxima, que es hacer algo más allá de lo reflejado en el enunciado. Es aquel que se diferencia. Dejamos esto abierto para quien, bueno, sobre todo quien ya tiene experiencia, se suele aventurar. Por ejemplo, mejoras que hemos visto. He visto mejoras sencillas como incluir imágenes y sonido cuando ha ganado o perdido. Está fuera de temario, lo consideramos entonces mejora. Y no supone mucho, supone una línea de código o dos. También he visto el número que se introduce oculto por parte del primero, cuando son dos jugadores por parte del primero, utiliza una librería para que ese número cuando va escribiendo no se vea. ¿Qué más? Bueno, he visto cosas ya muy complicadas que no son necesarias para llegar a la máxima, se puede llegar con menos, que es hacer hecho programación orientada a objetos con botones y demás. Aquí no hace falta en absoluto llegar a tanto. O sea, opciones interesantes de mejora también es incluir un menú en la parte de estadística. Pues decir, te voy a mostrar si pulsas uno, los 5 mejores. Si pulsas un 2, los 5 peores. En fin, quien ha ido a por más. Pero que nadie se obsesione con esto. Igual que intentamos facilitar sacar un 5 realmente con superar lo que se pide en el enunciado, que la práctica funcione y utilice funciones, también vamos a ayudar a quien quiere ir a por más para que tenga esa capacidad de ello. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, se entiende la rúbrica y la idea general antes de que vaya paso por paso de la parte de la práctica. Sí. ¿Vais bien? Vale. Sí. Me habéis escrito en el chat, a ver. Me dice Natalia, ¿con ficheros te refieres a archivos de Python o como a diferentes celdas? ¿Está bien sin que al inicio del juego se reinicie resultados el documento de Excel? No, cada vez que juguemos no reiniciemos los resultados porque perdemos esa información histórica y hace que tengamos menos datos en el fichero este para poder mostrarnos datos interesantes en la opción 3. Siempre que juguemos, lo que hacemos es añadir una nueva fila al fichero Excel. Y respecto a la primera pregunta, que dices, ¿con ficheros te refieres a archivos de Python? Entiendo que te refieres, esa pregunta era cuando estaba hablando de los ficheros que hay que adjuntar, supongo. Me refiero con los ficheros a tanto al fichero de módulo como al fichero Excel, los files, los ficheros que estamos utilizando. A eso me refiero. No sé si queda claro, Natalia, o no era exactamente lo que preguntabas. Sí, genial, estupendo. Pues gracias a ti. Vale, Una pregunta, José Javier. dime. A ver, es que yo la parte del fichero, o sea, de la ruta y demás, a mí es que Sí, no me queda muy claro en general, ¿vale? sí, Entonces, cuando te entreguemos el ejercicio, sí. con la propia ruta que yo tenga en el ordenador, a ti te va a funcionar. Con la ruta que tú tengas en el ordenador, si yo no tengo esa ruta, me la tendré que crear. Para mí Vale, no es un problema. Yo la creo y ya está. Ahí, como ves en pantalla, pues la pregunta de los ficheros, indicar la ruta C dos puntos barra ejercicios. Esto es viable para quien usa Windows. Es cierto que si vuestro caso, alguno de vosotros es distinto, utiliza Mac, la ruta C no existe.
Vale. Entonces simplemente quita la C dos puntos barra. Justo mira, Bárbara ve lo que le interesa. Pues Bárbara, o a quien lo necesite, al indicar la ruta del fichero, entre las comillas poner solamente el nombre del fichero. Si el fichero se llama estadísticas, pues estadísticas.xlsx. Ya está. Eso hace que el fichero se guarde o se busque en la misma carpeta donde está tu fichero de Mac. Y no tenéis que hacer ningún tipo de configuración. Es lo más cómodo. Si ponéis otra ruta, porque, oye, pues porque lo tenéis en vuestro ordenador así, yo cuando veo vuestro código, para mí es muy cómodo. Me creo la carpeta que con la habéis llamado vosotros y ya está, no será un problema. Por eso yo no os voy a escribir después reclamando que me cambie la ruta, no miréis. Si os escribo después es porque a lo mejor por algún motivo no puedo abrir vuestro fichero, que alguna vez pasa, o me habéis enviado otra cosa, que también me ha pasado. En esos casos sí que os escribo, pero por esto no. Yo Pero nos me escribirías adapto. si no funcionase, porque es que, quiero decir, como no me termina de quedar muy claro cómo crear la ruta de la misma manera que a ti te funcione bien, por Si eso es por tenía... un tema de ruta, no vas a tener problemas. Si tu ordenador Vale. funciona, a mí puede fallar por otra cosa. Que a lo mejor hayas incluido alguna librería y no me hayas avisado, no me la hayas puesto, aunque no hace falta para esta práctica. Pero por el Ujú. fichero no. Por eso no te preocupes, porque además después de estos años ya estoy acostumbrado. Vale. Localizo rápidamente la carpeta que tenéis y yo me adapto. O sea, soy Vale, y consciente el, de que estoy en Python básico, no en avanzado, tranquila. vale, genial. ¿Y el Excel te lo podemos, o sea, te lo tenemos que entregar vacío o Mm. si hemos hecho pruebas y se han mandado, te los... Vale, el Excel no lo necesito, porque lo voy a Vale. generar con vuestro código. Pero si me lo adjuntáis, yo lo agradezco, porque entonces ya me Ujú. estáis dando un fichero con vuestra estructura, con datos ya metidos. Y para mí es Vale, mucho más cómodo. Lo que sí vale. que es imprescindible y no puede faltar nunca, 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 es el fichero con el código de la tarea. Ese no puede faltar nunca. Luego ya quien haya hecho módulos, pues tiene que añadir que son otros ficheros. No sé si es tu caso, pero eso sí que hay que añadirlos. Vale, genial. Gracias. Nada. Adelante, Ana. Sí, yo quería comentar sobre el tema de la ruta, Sí. que ya no solo Mac, a mí, por ejemplo, en Windows, por algún motivo, el C a esa altura está como súper protegido y entonces no me deja ejecutar el código ni abrir el file ni nada. Entonces, tenía pensado dejarlo como... Eso, Hmm, bueno, como veas, si lo quieres dejar tal cual, sin ruta, perfecto, no hay ningún problema. Pero eso ocurre porque es verdad que el disco duro C por defecto está protegido. Entonces ujú. tienes que crear una carpeta. Aquí este ejemplo yo lo he llamado ejercicios Python, la puedes llamar como quieras. Y en esa carpeta ya sí que te dejaría poner el fichero. Eh, Este ejemplo sería, por ejemplo, c dos puntos barra ejercicios Python barra el nombre del fichero. sí, lo he intentado, pero no hay manera. Nada. Y de verdad que tengo un informático en casa y somos Sí, incapaces. Entonces, pues no os compliquéis. Poner entonces el nombre del fichero y ya está. vale. Iba a poner otra ruta o algo así. Y si no, pues dejarte escrita esta para cuando tú la ejecutes. Pero bueno, sí, está bien saber que si te fallara nos escribes, porque no lo puedo Sí. comprobar, por desgracia. Así que. Si Y funciona en tu equipo la ruta, eso no será un problema para mí. vale. Y luego sí, lo del tema del Excel, yo sí quería darlo porque al final si has hecho gráficos o tal y no hay datos en el Excel en blanco porque no pues, va en blanco, lo has generado, como que las gráficas no lucen. Entonces, Pues es un buen consejo para todos tus compañeros. Es muy importante eso. Siempre que alguien sube algo, intentar lucir lo que ha hecho. claro, es que si está en blanco y habéis hecho, no sé, una gráfica de ranking o tal y no hay nadie, pues se va a quedar un poco o un gráfico de lo que sea. Genial. Pues eso, pon un comentario en tu código al principio y me pones como mejoras opcionales, destaco estas, ¿vale? Vale, ok, pero lo dicho, si va el Excel adjunto ahí, Mucho lo mejor. pones y ya está. Vale, genial, gracias. Nada. Em, Recuerda que todos son otra, siempre estadísticas que al final hemos hecho pues de nuestro código Python. Yo para ello os pido algo sencillo, os pido una fila de barras con la de ejemplo, no os pido más, pero si habéis hecho algo más, venderlo, claro que sí. Dime, perdón, creo que te he cortado, Yasmari. Em, Otra cosa sobre lo de la ruta, porque yo, por ejemplo, yo me di cuenta de cuando estaba usando Anaconda y estaba pues generando archivos, viendo los vídeos, que me los estaba guardando todos en C, pero yo no quería que me los guardara ahí, yo quería que me los guardara en otro sitio de mi ordenador, en mi escritorio, que lo tengo ordenado, para luego, cuando más adelante en el máster necesite buscar a lo mejor alguna cosa más básica,
pues lo estaba ordenando como en carpetas por módulos, los módulos que llevamos. Sí, Y entonces ahí dentro estaba guardando la tarea. Entonces la ruta para mi Excel y mis documentos y mis módulos estará en esa carpeta. correcto. Debería de cambiarlo No, antes de nada, enviarlo. no te preocupes, porque si no ponéis ruta, es a mí me genial porque me ayuda y me viene bien. Pero ya tenéis la estructura hecha y habéis comenzado con la tarea, mm, casi prefiero que no os compliquéis, no vaya a ser que os falle algo y demás. Yo lo cambio, no os preocupéis. Yo cojo la ruta y yo me adapto. Vale, muchas gracias. Y así os podéis centrar en lo realmente importante. Luego ya sí que en avanzada tenéis que tener más cuidado con eso. Yo, por estos años o por la asignatura avanzada de otros cursos y demás, aquí no me paro porque nos distraemos con eso, pero sí que os recomendaría poco a poco que os fuerais acostumbrando a una ruta o a que no pongáis ruta y sea la misma carpeta. Será más cómodo. Pero bueno, ahora no es el objetivo final. Entiendo. Gracias. Que a ver, escribir al chat y por lo menos los bichos de lo que me han quedado en Mac, internet de usuarios, tu nombre. Bueno, pues gracias por el aporte, Cristóbal. A los que tienen Mac les va a venir muy bien. No sé si es el caso de muchos. Normalmente hay una amplia mayoría con Microsoft. Suele ser un 65% fácilmente los que utilizáis Windows. Vale, no sé si tienes alguna duda sobre general o ya entro en detalle cada parte de la práctica. Yo, José, perdona, Sí, dime, Robert, ¿no? tengo una duda, es una chorrada solo. Tengo la duda del fichero, ¿tiene que ser .py o tiene que ser el de Anaconda, el IPY este, NB? Claro, si lo has hecho con Júpiter, que está en Anaconda, te saldrá con ese segundo formato, con esa segunda extensión. Ujú. Ese es el que me tienes que enviar. Ese es Vale, el código, ¿vale? Los que lo han hecho con Visual Studio será .py. No tengáis ningún problema. Yo vale. en presencial y en online lo enseño con Júpiter porque creo que es un entorno más fácil de instalar y para comenzar, pero reconozco que luego en el trabajo usamos más Visual Studio. Claro. Vale. O sea, no te lo pregunto porque es que yo en el Visual Studio Code tengo instalada la extensión de Jupyter y también trabajo con ficheros, lo mismo que Anaconda, pero en el Visual Studio. Y también que tengo los ficheros creados como en Anaconda. Entonces, No, no tengas no sabía problema. si enviártelo con .py o con el otro. Me funcionan los dos bien, o sea, pero no sé, el que nos indiques, No, pues ahí soy súper flexible. O sea, sin soy problema, ¿no? consciente, sí, soy consciente de la asignatura en la que estoy, que acabáis de comenzar, y yo me adapto. Ujú. Yo lo tengo todo instalado en el ordenador, a mí me es Vale, indiferente abrir un formato que otro, no os preocupéis. vale, O sea, perfecto. Vale. ojalá todas las dificultades que tengáis sean esas, de verdad. Vale, pues venga, vamos a ver algunas partes de la tarea. Bueno, a ver, siempre me gusta recordar que utilicéis todo lo aprendido en clase, que son todos los temas. Pero bueno, yo creo que es bastante evidente. Y si, oye, si tenéis conocimientos de fuera, pues estupendo. Bueno, esta primera parte ya no me habéis respondido antes, que utilizaríais si un while o un for, pero yo que soy muy pesado con estas cosas, quiero hacer un pequeño paréntesis por cada cosa y meter aquí conocimientos. Entonces, yo repaso cosas y quien tenga dificultades con eso, que aproveche, que me pregunte, que aunque el día de hoy para explicar la tarea ha visto que se explica relativamente rápido y hay tiempo que podemos aprovechar para ciertas cosas. Y una de ellas es un while y un for. ¿Qué diferencia hay entre un while y un for? Y tenemos que tenerla clara. Cuando estamos programando, es cierto que estamos con prisa y vamos a hacer la solución que se nos ocurra de primeras. Pero lo ideal es poder distinguir entre una y otra. Tenemos que tener muy presente que for lo vamos a utilizar como norma general cuando conocemos el número de iteraciones que vamos a realizar. Y vamos a utilizar while mientras cuando no sabemos de forma previa cuántas veces tenemos que hacer algo. El caso del menú es un buen ejemplo. Con el menú yo no sé si voy a mostrar el menú 4 veces, 10 o 15. Yo no sé en qué momento el usuario va a pulsar la opción de salir. Por lo tanto, utilizaré un while. Y aquí tengo un ejemplo que me dice, introduce un número. Sale por pantalla porque está dentro del input. El input es una función que espera que pulsemos números hasta pulsar intro. Y una vez que el intro se pulsa,
sigue el siguiente nivel, que es convertirlo con integer en número y guardarlo en la variable número. Ahora que tengo aquí un número, le voy a decir con while que me pidan números mientras la norma de arriba se cumpla. ¿Alguien sabría decirme en qué momento va a dejar de pedirme números? Cuando la sentencia se cumpla. Cuando la sentencia se cumpla, exactamente. ¿Y qué números son los buenos? ¿Qué número es, cuando yo lo pulse, qué número es correcto de forma que deje de cumplirse el while? Cuando el número... Entre el 1 y el 9, ¿no? sí. Entre Tiene el que 1 y ser el no. 9, ¿estáis seguros? Al Que revés, no ¿no? sea Fuera de entre el 1 y el 9, exacto. claro, No fuera de dejéis, ser. no dejéis que yo os engañe, que soy muy malo cuando pregunto. Voy a pillaros. Tenéis que estar convencidos. Sí, tipo que tienes el not, ¿no? Exacto. Delante. Vale, ¿cómo analizamos esto? Pues lo vamos a analizar de dentro hacia afuera. Y esto es muy interesante porque cuando estéis trabajando vais a tener que ver el código que ha hecho vuestro compañero que os pasa y viceversa. Entonces hay que estar atentos. Desde dentro hacia afuera. Desde dentro del paréntesis. Número mayor que 0. Mayor que 0 es 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿verdad? Tengo también número menor que 10. 9, 8 hasta menos infinito, ¿no? Y tengo un AND. Entonces, qué números al mismo tiempo son mayores que 0 y al mismo tiempo menores que 10? Del 1 al 9, ¿no? Sería. Del 1 a 9, correcto. Ujú. Esos son los números que están aquí entre paréntesis. Claro. Ujú. Y ahora salgo un nivel hacia afuera. Not, que quiere decir lo contrario. Ujú. Lo contrario de los números entre 1 y 9, los que están debajo del 1, por encima del 9. Entonces, mientras no se meta un número, no se ha introducido un número, mientras el número no esté entre el 1 y el 9, voy a pedirlo una y otra vez. ¿Listo? Ujú. Ujú. Claro. ¿Cuántas veces se va a repetir este bucle? Infinito hasta que introduzcas un número fuera de ese rango, ¿no? Así es. No lo sabemos. Bueno, claro. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, es por eso por lo que utilizamos un while, porque no sabemos cuántos intentos necesita el usuario para meter un número. ¿Vale? Por lo tanto, es útil para los menús. Y en el caso del for, aquí tengo un for y voy de menos a más para entenderlo. ¿Cuántas veces se va a hacer este for? Me fijo en la parte de la derecha. Un rango, un range de 11. El rango de 11, ¿qué números incluye? ¿Comienza desde el 1 al 11? No, desde el 0, Perfecto. Hasta, el 10. Hasta eso el es. 10 solamente, sí. Por defecto, desde 0 hasta el número que hay entre paréntesis, menos 1. Ujú. Por lo tanto, sabemos cuántas veces va a hacer esto. Va a hacerse esas 10 veces. En este caso muestro la tabla de multiplicar del número que se introduce, ¿qué número es? Bueno, el que se introdujo por teclado. En este ejemplo, un 5. Una tabla de multiplicar es un número limitado de veces. Si conocemos estos dos bucles, ¿cuál de estos dos bucles utilizaríais para un juego? Imaginad que en algún futuro tienes que hacer un juego en el que hay que adivinar un número. Y el jugador tiene 10 intentos. ¿Qué bucle utilizaríais? ¿While o for? Tiene 10 intentos, for. ¿Estaríais de acuerdo los demás? Sí. Lo que os estoy proponiendo, yo creo que en un futuro muy cercano vais a tener que hacerlo. Un juego en el que hay que adivinar un número y el jugador tiene 10 intentos. Bueno, o con una que dificultad, o 5, o 12, o 20. ¿Utilizamos while o for? Es que esta es pregunta trampa, ¿eh? Exacto. Creo que lo, Yo, creo yo, que por lo hemos ejemplo, hecho ahora al que lo final de estoy alguna de las pensando, clases, ¿no? yo lo hice con while, pero porque yo aparte le puse el número al turno. Entonces era como que mientras el turno no sea el número 10, Sí, ¿verdad? continúa. Así Mm, lo hice yo. Sí, sí. Claro, es que aquí no por tener 5 intentos vas a gastar todos, ¿no? En plan, puedes adivinarlo antes de los 5 intentos. Exacto. Efectivamente, tenéis toda la razón. Eso es, ¿vale? Las clases presenciales se me nota más porque como me quedo callado mirando, pero eso es. Eso es. Nuestra tentación
puede ser la de usar un for, porque claro, os digo, tienes 12 intentos, tienes 20, tienes 5, pero me habéis dicho muy correctamente, ya José. Pero ¿y si acierto la primera, no? Claro. Acierto la segunda. Bien, eso es, ¿vale? Yo creo que estas pequeñas cositas nos ayudan a pensar y recordar un poco la diferencia entre while y for, que os va a venir muy bien para el ejercicio. El ejercicio podéis resolverlo con un for, pero no está ya bien resuelto, porque estás obligando al usuario a intentar adivinarlo X veces, ¿verdad? Siempre puede haber alguien que dice, oye, José, pues rompo el for con un break, ¿no? Si acierta, Ujú. rompo con un break. Digo, es verdad, te va a funcionar. Y eso no te lo puedo negar, pero estaría mejor controlado con un while. El break tenemos que intentar no usarlo, aunque es cierto que cuando programamos lo utilizamos, sobre todo si tenemos que programar algo rápido. Pero es importante que la estructura esté controlada por una estructura principal. En este caso, el while es apropiado y en el encabezado veo cuántas veces se va a hacer. Esto es una aplicación pequeñita, al final el juego es pequeñito, pero imagina una programación con miles de líneas de código. Si yo empiezo a poner breaks por dentro, busca luego dónde está el problema en el futuro. En cambio, aquí, en el encabezado, veo cuál es la condición de salida del primer momento. Bueno, bien, while for, pasamos a otra cosa. Pues venga, solucionada parte de los menús, ya sabríamos cómo gestionarlas. Tenemos otro problema que es la generación del número aleatorio. Aquí, bueno, no puedo detener mucho porque creo que ya habéis escrito también cuál es la solución, que existe, que yo no la digo, y que puede generar un número aleatorio. Lo tenéis hecho también en uno de los ejercicios. Esta sería para la parte del modo un jugador, modo solitario. Con random generaréis ese número aleatorio. Recordad que tiene que estar entre 1 y 1000. Y todo siempre en funciones. Para utilizar el random hay un ejercicio en el que tenéis que crear un módulo propio. Pues yo aprovecho esto y comento cómo se hace un módulo propio. Para ello utilizáis un ejercicio que simplemente es didáctico, porque la verdad es que crear un módulo propio que llama a la librería random no tiene mucho sentido en la vida real. Para eso ya existe la propia librería random. Solamente es a modo didáctico. Lo que hacéis es tener dos ficheros. El de arriba es el que representa el módulo propio. El de abajo es el que representa vuestro código principal. Desde abajo, desde el código principal, tengo que llamar a una función que ha sido creada y guardada en otro fichero. Esto es algo de la vida real. Cuando estamos programando, vamos a utilizar módulos y librerías que han hecho terceros. Esos terceros pueden ser nuestros propios compañeros de trabajo, pueden ser eh, descargas de librerías que hemos bajado de Internet, o incluso puede ser una librería que hicimos nosotros hace años, meses, semanas, y ya no nos acordamos, simplemente utilizamos las funciones que en su momento hicimos y que están dentro. Bueno, pues en este ejemplo de la librería de arriba es un fichero de texto plano. Texto plano quiere decir que no tiene características como las que nos puede agregar un documento, por ejemplo, Word, que tiene negrita, tiene formato, solamente es texto, un bloc de notas clásico. Se puede crear con Jupyter, con Visual Studio o simplemente abrir el bloc de notas, escribir el código y ya está. Y luego reutilizar ese fichero. Lo importante es que el código que esté ahí esté bien escrito, no tenga fallos. A este fichero hay que poner un nombre. Es obligatorio, esto es independiente de la plataforma en la que estamos programando, que tenga la extensión .py. Esto es lo que hace que sea reconocido como módulo. Luego le pongo el nombre que quiera, pero que tenga esta extensión. En este caso lo llamo utilidades.py y hago mi código. En este código importo la librería random para poder utilizarla y defino cuántas funciones necesite. En este caso solamente una función. A la función le he llamado dame aleatorio. Entre paréntesis se indica los valores que va a recibir la función cuando la llame. Y tengo opcionalmente la posibilidad de devolver valores. Para devolver valores utilizo la palabra return. En este caso lo que hago es devolver la generación de un número aleatorio con la librería random entre el mínimo y el máximo que he recibido. La devolución de un valor de una función es muy importante porque los valores que creo dentro de una función dejan de existir
cuando la función finaliza su ejecución. Si yo aquí tuviera miles de líneas de código y por pantalla mostrara un resultado, pero no lo devolviera al programa principal, ese resultado se verá en pantalla, pero no podré luego seguir utilizándolo. Si quiero luego utilizarlo en mi programa principal, tengo que devolvérselo al programa que lo llamó. Bien, el programa que lo llamó es el programa principal. Lo tengo aquí. Desde este programa principal no tengo una función que se llame dame aleatorio. No existe aquí. Esta función, junto con miles de funciones, están en otro fichero que ha generado un tercero. Pero yo quiero utilizarlas, porque programar es reutilizar código en gran parte de nuestro tiempo. A veces hacemos funciones nuevas, donde aportamos nuestra lógica y nuestro valor añadido, pero no estamos siempre haciendo cosas nuevas. Imagina que tenemos que desarrollar una aplicación para crear un gráfico. Tardaríamos muchísimo, utilicemos lo que ya existe. Esto es igual. Para utilizar ese fichero, esa librería, ese módulo, tengo que importarlo. Para eso utilizo la palabra reservada import, espacio, el nombre del fichero sin la extensión .py. Solamente el nombre del fichero. Ahora ya sí puedo hacer uso de las funciones que hay dentro, siempre precedidas del nombre del fichero y un puntito. Esto me permite que tenga funciones en mi código que se llamen igual y que las distinga de las que estoy importando. Igual que si importo funciones que se llaman igual de distintas librerías, siempre anteponiendo el nombre del fichero, sabe a dónde ir. En este caso sabe que dame aleatorio está en la librería utilidades, porque la he importado, y al llamarla tengo que hacer uso, si espera argumentos, tengo que hacer uso de esos argumentos que espera recibir. En este caso le digo 1 y 10. Cuando hago esto, aunque mi código no tiene la función de aleatorio, se va, por decirlo así, viaja, se va a la librería que contiene la función, sustituye cada valor en orden de izquierda a derecha, el 1 en mínimo y el 10 en máximo, ejecuta lo que tiene dentro, en este caso genera un número aleatorio entre 1 y 10, con return me lo devuelve, vuelve para acá, al programa que lo llamó, y es almacenado en la variable número. Ahora ya en número tengo el resultado de esta función, que insisto, podría tener miles de líneas de código, y hace algo, y ese algo me lo devuelve. Y esa devolución, ese valor devuelto es con el que yo ahora continúo trabajando en mi programa principal, en este caso para mostrarlo por pantalla. Este es el uso de un módulo, la creación de un módulo propio, el uso de un módulo propio con funciones. ¿Vale? ¿Esta parte es obligatoria para superar la tarea? No, pero es un punto. Es interesante, quien se anime a hacerla, os puede ser bastante útil. Pero también reconozco que puede ser complicado este tipo de llamadas cuando uno comienza. Por eso no es obligatorio, aunque sí forma parte de la nota. ¿Vale? ¿Dudas que hayáis que tener con esto? ¿Compartir experiencias? ¿No? Vale. Continuamos con la siguiente. Ocultar el número. En el modo de dos jugadores se escribe un número a adivinar y luego un segundo jugador intenta adivinarlo. Pierde un poco de gracia si cuando el primer jugador escribe el número se va viendo. Hay distintas soluciones para hacer que no se vea. Y eso lo considero pues una mejorilla que siempre sube algo de nota. En la parte de la rúbrica final donde veáis que eran posibles mejoras. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de ocultar ese número? Yo no puedo dar la solución, pero la podéis decir vosotros. Con una librería. Con una librería, ¿vale? Hay distintas librerías. ¿Alguna librería que te da más pistas? Lo dejamos ahí. Hay librerías que ocultan números, es cierto. Con GetPass. Esa es la mejor, sin duda, ¿vale? Hay más soluciones también que se os puedan ocurrir. La podéis comentar. Ahora que no me oye nadie, os puedo contar como anécdota. No es una solución válida, así que la puedo contar. Mirad, hubo alguien que lo que hizo para que no se viera el número es nada más escribirse el número, hacer como unos 100 o 150 saltos de línea para que no subiera el lugar. Seguro que este año se os ocurren mejores soluciones, ¿vale? Y la que ha comentado, creo que ha sido Ana Sí. o Alba. Ana, sí. Para mí es de las mejores que he visto estos años, ¿vale? Bueno, el uso de if para
anidar valores y preguntar con el if, a veces es algo que algo confunde. Es un pantallazo de un ejercicio que teníais. Valorar si una nota está en suspensa, es un bien, es un notable o es un sobresaliente. Comentaros que un elif lo podéis usar perfectamente, pero sabiendo lo que se hace. Con un if pregunto sobre algo. Si esta nota es 1, mayor que 1 y al mismo tiempo es menor o igual que 4. En ese caso, estamos hablando de los valores 1, 2, 3 y 4. Si no se cumple, si no, else, haz algo. Bueno, si aquí pongo un else, después tendré que meter otro if para volver a preguntar. La unión de else y if es el if. Es lo que tengo que recordar. Y lo podéis usar, por supuesto. En este caso, preguntaría con un OR si la nota es un 5 o es un 6. Aquí he utilizado AND y aquí he utilizado OR. Aquí otra vez AND y aquí OR. ¿Marca mucha diferencia si, por ejemplo, aquí donde pongo este AND pusiera un OR? Estoy viendo que se usa a veces uno y a veces otro. ¿Daría igual? Con el AND tienes que... Las dos se tienen que cumplir, ¿no? Para que entre dentro. Las dos se tienen que cumplir, correcto. Pero con un OR, si pongo un 1, ya se cumple, ¿no? O sea, como la nota es mayor o igual que 1, también podría entrar por suspenso. Claro, ahí no lo controlas correctamente, entiendo, ¿no? Sería un problema, porque si yo pongo un 1 entraría, si aquí hay un OR. Pero sigo, y entraría, por ejemplo, un 5. También porque es mayor o igual que 1. Efectivamente. Es Ahí menor o está el igual. problema. Sí. Claro, a ver, eso también sería que, o sea, estaría de acuerdo con la segunda sentencia del if, que la nota sea igual a 5 también, claro. En esta está claro, efectivamente. Si aquí tengo un OR, al meter un 5, entra por aquí y dice, es nota que es 5, mayor o igual que 1. ¿Es 5 mayor que 1? Sí, sí que lo es. Y como aquí hay un OR, ya no necesita que se cumpla la siguiente. Con un OR es suficiente con que se cumpla una de las dos. Y ya mostraría un suspenso. Ya estaría mal, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestra forma de hablar nos puede confundir muchas veces. Lo que yo puedo decir, quiero que sea un suspenso si es un 1 o un 2 o un 3 o un 4. Y a decir o este, puedo tender a poner un OR. Cuando realmente tengo que darme cuenta de que tengo que acotar por un rango de valores. Es distinto si solamente limito, como aquí abajo hago, con un igual a valores concretos. Pero cuando utilizo comparaciones abiertas mayores o iguales, tengo que acotar con un AND. ¿Vale? Son errores muy típicos. Y da igual que lleves muchos años programando. Hay que fijarse muy bien. Muy, muy bien. Y ya os digo, si la cabeza veis que no, que ese día uno no está muy lúcido, tomaos 10 minutos de descanso, un poquito de agua y seguimos. Bueno, ¿dudas con el if? Vale. Normalmente suelo terminar pronto, pero bueno, yo creo que merece la pena dedicar un poquito más de tiempo, que vamos bien. En esta parte recordaros, necesito que chequeéis que los valores son los correctos. Si el número debe adivinar debe estar entre 1 y 1000, pues que esté entre 1 y 1000. Si hay que meter un número entre 1 y 3, que lo chequeemos. Porque yo cuando recibo los programas, ¿cómo corrijo yo estas prácticas? Yo cojo el código y lo que hago primero es jugar. Empiezo a jugar, pero para jugar, lo primero que hago es, me sale el menú y la primera tecla que pulso es el 5. Está la opción 1, 2, 3, 4 y hago es pulsar un 5 a ver qué pasa. Y el programa tiene que ser capaz de decirte, no has elegido una opción válida. Si no lo hemos controlado, puede ser que o bien el programa dé error o no haga nada, que esté controlado. Si pulso un -1, que me diga, no has pulsado una opción válida. Tienes que elegir una opción dentro de las posibles. ¿Y qué bucle utilizaremos para asegurarnos de que el usuario introduce un valor válido? Como no sabemos si va a equivocarse una vez, 1000 o ninguna, en ese caso, while. Y diremos, hasta que no pulse un valor válido, pides una y otra vez. ¿Este va dado bien todos?
Sí, bien. Sí, todo bien. Sí. Vale. Las funciones. Las funciones suelen dar bastante guerra para quien no ha programado nunca. Aquí tenéis una posible solución de un ejercicio que se os pedía para hacer una calculadora. Podemos mejorar la solución, pero me es bastante útil para ver las funciones. En el ejercicio de la calculadora, lo recordaréis, tenéis que hacer una función para cada operación que se puede hacer. Aquí vemos cómo hemos creado las funciones suma, resta, multiplicar y dividir. Cada una de ellas recibe dos posibles valores y cada una de ellas, con un return, devuelve el resultado de la operación aritmética que tiene que hacer. Suma, resta, multiplicación o división. Por otro lado tenemos un menú que me muestra un menú por pantalla. Barra n quiere decir salto de línea. La función para valida, que recibe un mínimo y un máximo y me pide una y otra vez que introduzca valores hasta introducir valores entre esos dos que he indicado. La función calculadora, que recibe tres valores, la opción que yo quiero, 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la operación aritmética, y los dos valores a los que voy a aplicar esa operación aritmética. Ahora, esta función, dependiendo de si la opción es 1, 2, 3 o 4, llama a su vez a cada una de las funciones anteriores, enviándole de nuevo los valores y mostrando por pantalla el resultado. Estas son las funciones que están antes de un programa y ahora comienza el programa principal. El programa principal va a estar ejecutándose una y otra vez mientras la opción sea distinto de 5. La opción 5 es salir. Pide dos valores, muestra el menú por pantalla, chequea que se elija una opción entre 1 y 5 y en función de eso actúa. Este ejercicio es muy mejorable cambiando el orden de las cosas, haciendo que la división entre cero esté controlada, etc. Pero el uso de las funciones tiene que ser como el que esperamos en nuestra tarea. Tiene que haber una serie de funciones que llevan el peso del programa y luego tiene que haber un menú, el programa principal tiene que ser realmente muy pequeño, es en el que se ve el flujo. Yo no conozco este ejercicio, no sé de qué va, pero veo que se va a ejecutar hasta que se pulsa la opción 5. Si yo tuviera que hacer en un futuro un juego a pedir un número con menús, esto me sería bastante útil. Después se leen valores. Se muestra un menú, pero el menú no está escrito con código, con texto, sino que llama a la función que me printea, que me muestra ese menú por pantalla. Siempre que el programa se ejecuta. Leo por teclado qué opción quiero y me aseguro que esté en un rango. Si no pone uno válido, se lo escribo. Bien hecho, aquí pone entre 1 y 4, esto es entre 1 y 5. Este código me sirve solamente como ejemplo. Y después, con la opción que he recibido, llamo a la función que corresponda. Para un juego, pues si me ha escrito un 1, llamaré if opción es igual a 1, llamaré a la función del modo solitario. Si es 2, a la de 2 jugadores. Si es 3, a la estadística. Si es 4, nada, ya sale. ¿Sí? ¿Lo veis? Ahora me estáis escribiendo. A ver qué pone. ¿Qué significa la escalación hacia abajo? No lo recuerdo. La escalación hacia abajo es la negación. Que sea distinto de lo contrario. Y con un igual quiere decir distinto. Perfecto. Me ha contestado María, Ana. Muy bien, las dos. Y Cristóbal, perfecto, gracias. Eso es. A ver, vale, si vais respondiendo en el chat, me ayudáis un montón. Muchas gracias. Bien, esta pantalla de ejemplo de un programa se parece a cómo tenéis diseñado vuestra tarea, cómo tenéis pensado hacerla. Contadme un poco si tenéis dudas de cómo se estructura, pensando en el juego. ¿La tenéis así? Vale. Solo recordar que es cierto que los que utilizáis un módulo propio, aquí abajo, cuando llaméis a las funciones, tenéis que primero poner el nombre del módulo y haberlo importado antes. Perdón, que no me ha dado tiempo a abrir antes. A ver, yo Ah, dime, dime. realmente, nada. No, por ejemplo, yo he hecho una cosa que no va a estar bien y me lo temía, pero no haber puesto el bucle while para que vuelva siempre al menú principal. Lo he hecho como con otra función. Hay una función que cuando se ejecuta la opción,
Pues, por Ujú. ejemplo, juego solitario, pues Ujú. manda al juego solitario, hace todo lo que debe y una función que vuelve al menú principal. Pero sospecho que no era muy eficiente y creo que me lo estás confirmando. Bueno, al final se trata de que tu programa esté en bucle constante hasta que el usuario decide salir, que es cuando, después de jugar en modo solitario o en dos jugadores, o de haber visto una estadística 20, 30 veces, una, la que sea, el usuario siempre tiene que tener la opción de pulsar la tecla 4 para salir. Ese es el momento Claro, bueno. y eso lo hace porque como lanza va una función que es el menú principal, pues acaba lo que hace y vuelve al menú principal, acaba y Ah, vuelve, eso pero ya sé lo no que es, dices. pero no Llamas es con desde, un while. llamas, llamas desde tu función a la función del programa principal. Sí, No, pues no, eso. ¿Te das cuenta que es como que es un círculo vicioso que tienes ahí que se llama entre los dos? claro, pero funciona, pero sí, claro, pero no. No, no, sospecho que tiene que, o sea, eso estaría muy mal, ¿no? Bueno, en esta asignatura, si tu código está bien y funciona, es muy posible que dijera, bueno, para adelante y tal, pero me lo pones muy complicado para ya ponerte más del suficiente, sinceramente, ¿vale? Vale. Ujú, ok. Así que muy bien que lo comentes. Pero fíjate ese detalle. Desde tu menú principal llamas a la función que juega y de la función que juega llamas al menú principal. Es mejor que de forma natural suceda todo, ¿no? Terminas de Ujú, jugar y vuelve a mostrar el menú principal y así. Que este es el ejemplo que tenemos aquí. Mientras la opción no sea la de salir, nuestro juego el 4, aquí 5, haz lo que tengas que hacer y luego cuando terminas vuelves a mostrar el menú y vuelves a ujú, elegir la opción. Y así de forma natural. ok. Vale, gracias. A ti por compartirlo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo tengo una Sí. duda. A ver, no sé muy bien cómo explicarme, pero, por ejemplo, si yo defino un menú, ¿no? Y Sí. dentro quiero definir otro menú, no sé si estaría bien hecho. Me refiero, me explico. Ujú. Porque claro, para mí, después de definir un menú, bueno, en este caso un menú, pero en general, la función definir, ¿no? Sí. Luego, ¿qué es lo que va obligatoriamente? ¿O hay algo que sea como obligatoriamente que vaya después de definir? ¿O puede ser como muy general? O sea, puedo poner muchas cosas. Puedes poner muchas cosas. Aquí tenemos un ejemplo. Se define la primera. Se define suma, la función suma. Esta función es súper corta para este ejemplo. Recibe dos valores y devuelve la suma de ellos. Pero aquí podría, de forma general, como comentas, tener muchas más líneas de código. No hay una norma para ello. Puede haber una función que no te devuelva nada. Solamente Ujú, tenga un print, por ejemplo. A ver, aquí tengo esta de aquí, la calculadora. No tiene un return, ¿lo ves? ujú, Solamente muestra por pantalla el resultado de otra función, que es lo que un poco comentabas explicando. Una función que dentro tenga otra. Este es un ejemplo. La calculadora tiene dentro la llamada a otra función, suma, que está aquí arriba. ¿Lo ves? sí, pero si yo hipotéticamente quisiera, por ejemplo, Ujú. dar a elegir entre dos opciones, ¿no? Hipotéticamente. Para un supuesto juego. Sí, va en supuesto juego. Yo quisiera dar como a elegir dos opciones y dependiendo de si me dice, por ejemplo, sí o no, que claro, yo no sabía si utilizar un booleano ahí, por ejemplo, em, me derive a otro menú, ¿estaría bien hecho o tendría Estaría bien lógica? Vale. y tendría lógica. Lo que, y para que estuviera bien hecho, ese otro menú, lo correcto es que sea un menú de otra función. ¿Por qué nos Vale. gusta tanto las funciones? Porque nos sirve para reutilizar el código. Y el día de mañana, si esto tengo que adaptarlo bien, me doy cuenta que aquí, por ejemplo, siempre digo el mismo ejemplo, este 5 de aquí salir, lo que tengo que hacer es que sea una variable. Y así se cambia. Recibiría menú la variable número, límite, y aquí lo pondría 5 y aquí. Pues en tu caso igual. Si está todo en función lo podrás reutilizar. Es diferente de lo que se Ujú, comentaba antes. Antes se comentaba que, claro, de una función se llamaba a otra y de esa otra a esta otra vez. Estaban como la pelota de ping-pong, ujú, yendo y viniendo. Pero en este caso, no. En este caso estás diciendo, como pasa aquí con la calculadora, si es una opción, llamas a una función y si es otra, llamas a otra. Aunque sea para ujú. mostrar menús. Y a continuar el resto del programa. Es correcto. Vale, genial, gracias. Nada. No sé si alguien ha escrito algo. A ver, no hay nada. ¿No? Vale, pues paso. Em, Sí. una duda extra.
sea, hemos dicho que es necesario obligatoriamente, y tiene lógica para que el juego funcione, que tenemos que estar todo el rato chequeando que el jugador está eligiendo una opción entre las que le estamos dando. También tenemos que chequear que no está introduciendo, por ejemplo, letras. No, no lo pido en esta asignatura. Si lo queréis Vale. hacer, lo consideraré mejoras y quizás alguien se anime. Podemos hacerlo con try exception, que es una forma de verificar si el código, el bloque del código que metemos dentro del try tiene algún problema, como por ejemplo hacer una operación aritmética con texto y provocar una excepción para que nos diga o qué ha sucedido o decir qué hacer. Mm, En una programación perfecta sí que habría que hacerlo, ¿vale? Pero en Python básico nos centramos en que los valores numéricos estén en el rango, porque lo que queremos es que juguéis con las estructuras y los bucles. En avanzado, cuando me toca a mí o a vosotros, sí que pedimos algo, un punto más allá. Bueno, porque a alguien le sirve mientras estaba creando, mientras estaba en el bucle, porque yo he ido haciéndolo como poco a poco y yendo mejorando el juego. Perfecto, Entonces, es lo mejor, eso es lo empecé mejor. como dejando que adivinara sin límite, para luego ver cómo podía hacer que pare cuando llegaba a 20 o a 10 o a las que fueran. Sí, Y entonces me di cuenta que había creado un infinito que nunca me iba a dejar meter nada nuevo mientras no siguiera yo introduciendo números en Júpiter, que lo estaba haciendo con Júpiter. Y me di cuenta que si metía letras me daba un error y entonces ya podía cambiar cosas, porque si no me iba a seguir todo el rato pidiendo cosas y no me iba a dejar cambiar nada. Entonces, por si a alguien le sirve para salir, puede meter unas letras vale, y le pero va a eso dar un es, error y va claro, bien. eso no es válido. Ahí te No, sale mentira. porque, te sale porque al meter una letra ha provocado un error. Por lo que me Ujú. cuentas, estoy casi seguro de que lo que tienes ahí es un bucle infinito y tienes que Sí, controlar en el bucle while que salga. Como lo que tienes es un sí, bucle while y es infinito, crea antes del bucle while una variable llamada, por ejemplo, contador, con valor 0, y di que ese bucle while, dentro de ese bucle while, perdón, que se abre el contador en cada vuelta, en cada iteración se incremente de uno en uno, sí. y cuando salga, perdón, la condición del bucle while es que se repita mientras se abre el contador sea menor que 20, 12, 10, el límite que tengas. Sí, eso hice. Cuando ya dije, Que vale, es entonces para que no me pase esto, tengo que meter este un ejemplo de contador. aquí. Ahí que no me Sí. tengo. ah, bueno, no le tengo. Pensaba que le tenía, lo tengo con for. No sé, ejercicio lo tenéis, yo creo. Demostrar el número de 1 al 10. Pero bueno, me dices que lo has solucionado, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues sí, yo creo que eso es un fallo muy típico al principio del bucle infinito. Aunque en el ejercicio os pido hacerlo a posta. Espero que nadie se haya quedado el ordenador muy saturado con ese ejercicio. Vale, pues gracias. ¿Quién más quiere compartir algo? Paso al siguiente. Vale. A ver, en el chat, a ver quién ha escrito. Me tengo que estar. Nada, gracias a ti, Nerea. Y cualquier cosa me tienes vía email, lo que necesites. ¿Estamos en turno de preguntas o es solo del último tema que has...? Del último tema, hombre, estoy ya terminando, ¿eh? No te preocupes. No, pues espero. Si es general, pero si es concreta, adelante. Es concretado un tema que has comentado antes, pero yo creo que a lo mejor al final, sí. Como ese, sin problema. Bueno, if, else y el if, utilizarlo para comparativos. Para decir, aparte de que dice el código, si se llena el número se gana la partida, si no se pierde, dice si el número es mayor o menor. No hagáis inventos raros. Si el número que has introducido es mayor que el que buscas, mensaje diciendo que es mayor. Si no, mira si es menor o si es igual porque has ganado. Ahí no os compliquéis, ¿vale? Con un if. Vale, cuando se gana y se pierde, recordad que los valores tienen que almacenarse en un Excel. ¿Qué necesitáis almacenar? El nombre que se pide al usuario. Si ha ganado o si ha perdido. Podéis guardar esas palabras o booleano, o 0 y 1. Y luego el número de intentos. Esos tres datos son los mínimos que necesitáis. ¿Que queréis guardar más? Estupendo, porque tiene la opción de hacer
mejor la práctica. Ya habéis visto que es muy cerrada para conseguir el aprobado, pero luego es muy abierta para poder optar a más. ¿Qué más he visto algunos años que se habéis guardado? Pues habéis guardado, por ejemplo, la fecha, la hora, eh, cosas así que luego os han ayudado para las estadísticas. Libertad, pero guardar lo mínimo, eso. El nombre del que ha jugado, ganado, perdido y el número de intentos. Que luego a su vez será necesario mostrarlo por pantalla. Las librerías de Excel, el curso lo hacemos con OpenPI XL, que luego no lo usáis en avanzada. Usáis pandas. ¿Podéis utilizar pandas? Sí, os lo he comentado al principio. Y respecto al gráfico, es todo lo que necesitáis para hacer esta práctica lo tenéis en los ejercicios y en las diapositivas. Una opción al final es hacer un gráfico. Es una forma de conseguir un punto más. Es muy sencilla. En vez de conformarnos con pulsar la opción 3 y que muestre los datos del Excel, que además de eso me muestre un gráfico, pues con los resultados que tiene por ejemplo, número de ganado y número de perdidos. Son 2 barras. Es un gráfico muy sencillo. Aprovechadlo. Es una buena forma de ir sumando puntos. Sobre esta parte, ¿tendríais dudas? Aquí tenemos un ejemplo de cómo guardar los datos en un fichero Excel. Aquí se hace con OpenPI. Veis que utilizo la ruta completa para acceder al fichero Excel, aunque comenzamos al principio, vamos a hacer de forma genérica y quito toda la ruta menos la palabra final, ejercicio aleatorios.xlsx. De esa forma ya no tengo problema con el sistema operativo. Recordad siempre que tengo que elegir la pestaña en la que voy a trabajar. Este es un fallo que me escribí bastante por eso este año. Bueno, todavía la verdad es que no, pero es un fallo bastante habitual otros años. Recordad que tengo que trabajar en una pestaña con trabajo en Excel. Y para añadir a un final a un fichero Excel, utilizo append, añadir al final. De nuevo, imaginamos, tengo que guardar en un futuro, un supuesto juego que tengo que hacer, añadir, no eliminar lo que hay, sino añadir al final de un fichero Excel la última partida. Como es añadir al final, utilizo esta función append y le paso entre paréntesis la lista de valores que quiero añadir. Es importante que la variable que paso entre paréntesis sea una lista. Si no, no funciona. No puedo poner, por ejemplo, variable llamada nombre, coma, resultado, coma, número de intentos. No, tiene que ser una lista. Y después es muy importante que al final lo guarde. Cuando guardo, puedo indicar la misma ruta para que el fichero sea modificado o una ruta nueva para tener un fichero nuevo. En nuestro caso, el mismo, para que una y otra vez se vaya actualizando. ¿Con qué se actualiza? Con la información de la última partida. Luego tengo muchas formas de mostrar. Este ejemplo de aquí lo pongo porque está aquí tapado al final, pero es una forma de mostrar por pantalla un gráfico de barras. En este gráfico de ejercicio muestra los aprobados y los suspensos para mi ejercicio. Lo que decía antes, para ir un poquito más de nota, puedo mostrar el número de jugadores que han ganado y el número de jugadores que han suspendido. Eso es más fácil que algo más complejo, como voy a recorrer a ver cuántos, el nombre de los 5 mejores, de los 10 peores. Yo evidentemente daré más puntos a esas personas, pero aquí tengo una forma cómoda utilizando unos apuntes de mostrar un gráfico. Miro en el Excel el número de filas que tiene la palabra ganado, las que tienen la palabra suspenso, perdón, perdido, y ya tengo los 2 valores. Es exactamente lo mismo que los aprobados y los suspensos. Y ya puedo mostrar un gráfico de barras con esos resultados. ¿Vale? Sobre esta parte, Ay, sí, pregúntame. perdón, nada, una cosilla relativa al tema ¿Sí? de estadísticas, ¿vale? Sí, Yo lo que hice fue, bueno, crearme un módulo que genial. fuera relacionado con las estadísticas porque estaba acumulando varias funciones. Bueno, y relativo a una de ellas, para mostrar las estadísticas, yo en concreto no tengo si, por ejemplo, María gana o Pedro pierde. Yo lo que tengo hecho es un total de partidas jugadas, partidas ganadas, partidas perdidas, un número de intentos promedios y los jugadores totales. Y ahí tengo una lista con los nombres de las personas que han jugado. No sé si eso sería válido o tendría que poner específicamente Pedro ha perdido y María ha ganado. Claro, si me ciño al enunciado, me temo que sí, Sí, porque vale. lo que Sí, pido sí, es sí. guardar el nombre de jugador. Lo que has Vale. hecho
no lo elimines, reutilízalo y dale una vuelta que vamos a hacer como mejora. Te has molestado en hacer unas medias, unos datos estadísticos. Entonces, eso, dentro del apartado 3 estadística, que está el otro apartado 3 estadística, puedes hacer un submenú que sea mostrar, opción 1, mostrar esa información que me comentas, y Ujú. opción 2, mostrar la que pido, ¿vale? Vale, O perfecto. sea, has hecho antes la mejora que el otro, ¿vale? Vale, sí, es que creo que no lo leí bien y ahora cuando fuiste repasando todo digo que, bueno, pues yo no tengo lo que pide este hombre, entonces vale. Venga, vale, pues sí, ¿Has visto queda cómo lo hemos claro. arreglado? Incluso Vale, en genial. beneficio. Ay, Genial, gracias. ahora tengo yo una duda a raíz de eso. Yo estaba almacenando solamente el nombre del jugador 2. Hay que almacenar el del uno también, entonces, ¿o no? Realmente es cada vez que juegas, Ujú. sea en modo solitario o modo dos jugadores, lo que tienes que guardar es siempre el nombre de la persona que ha jugado, el El que que intenta adivinar. adivina, Exacto, exacto. exacto. Vale, Entonces hay que guardar listo. los dos casos. Aquí recordad que para mí, bueno, o de forma general, la buena programación es aquella en la que las funciones que creáis las reutilizáis. Vale. Si los dos modos de jugar tienen cosas, código en común, yo voy a ir a buscar que en vuestro código, una vez que haya visto que funciona y que la habéis superado, digo estupendo, y ahora tengo que darles diferenciar las puntuaciones, voy a mirar que reutilicéis funciones. Si ambas modalidades de juego tienen en común el pedir el nombre de un jugador y guardar un Excel, me doy cuenta de que eso es una función que puede estar por fuera de esas dos y a la que voy a llamar desde dentro de cada una de ellas. Voy a reutilizarla. ¿Vale? Eso es lo que me va a indicar una buena estructura del código. Bueno, ¿más dudas sobre esto? No, por mi parte no. Sí, yo aquí Vale. era la duda que tenía, era sobre el uso, sobre todo para el tema de los gráficos, lo difícil que resulta usar el OpenPI Excel por el tema de eso, de tener que montar un bucle para generar pues como una mini tabla, ¿no? Cuando efectivamente Pandas te lo hace mucho más fácil. Entonces, pues ahí estaba mi duda, ¿hasta qué punto podemos usar Pandas? Porque es más fácil o tenemos Claro, que... con Pandas realmente dices, dame este data frame, lo muestras y ya está claro. A ver, mm, siempre tenemos estas cuestiones. Yo prefiero que utilicéis, aunque sé que es más complicado, que utilicéis OpenPI para hacer una forma granular y obligarnos a utilizar bucles. En la Mm, vida real, yo sé que no vas a hacer. Es como el ejercicio, por ejemplo, de ordenar números. Mm, Con sort puedo ordenar, ¿no? Con una sola línea de código, ¿vale? Pero hacerlo en avanzada, aquí en básica, lo que se trata de jugar con las estructuras, aunque tengas que hacer muchas más líneas de código y bucles con for para practicarlo. Si me dices, oye, José, es que yo trabajo en esto. Entonces, como trabajo en esto, pues ya lo domino bien y me voy a Pandas. Pues vale, pero eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Yo aquí no me voy a meter. Si las soluciones de las dos formas, yo te voy a dar por válido para superar la asignatura. No estoy en contra de eso. Lo único que espero es que bueno, que sufráis y que sudáis con esta asignatura y no con las siguientes. Ahora es cuando la oportunidad. Es por eso. ujú. ¿Y alguna opción para evitar, por ejemplo, ahí ves el rango, ¿no? Cuando muestra los valores y demás, en el... Es que, claro, como lo tenemos en los ejemplos, es mostrar un rango de valores. Entonces, claro, es o muestras pocos y llega un punto en el que el resultado va a superar y entonces te vas a quedar corto, o dejas mucho rango y entonces sale un mogollón de valores en blanco que queda como muy feo. Entonces, Sí, ahí tienes varias opciones. Cuando detectas ya un vacío, se acabó. Es una opción válida. vale. Y otra opción que es muy útil en estos casos es utilizar una casilla oculta o la primera de todas para que cada vez que se inserta un valor se incremente de valor. Y la que contiene el número de líneas válidas y lo que determina el límite de un for. Esa es muy utilizada porque gracias a ella no necesitas un bucle while en el que vas a ir preguntando si la línea está vacía o no. Directamente coges un bucle for y dices, lee 10, 20, 1000 líneas porque son las líneas que están escritas. O sea, con una fórmula en Excel. Que va mucho más sencillo. La fórmula de Excel también te valdría, pero entonces ya estarías en una plantilla de Excel, ¿no? Si no pudieras hacer eso, simplemente es que cada vez que insertas una fila en el Excel, la primera se incrementa en 1.
Uy, no te estoy entendiendo. Sí, la casilla A1 Ujú. comienza valiendo 0. Cada vez que haces un append añadir una fila, al contenido de la casilla A1 le incrementas el valor 1. Y así va almacenando el número de filas que se han insertado. Vale, lo probaré. Ahora Bueno, tienes mismo. varias soluciones, ¿eh? Vale, Tienes varias soluciones. La de vale, contar vale. buscar hasta que haya un vacío o utilizar una función que lo que haga sea buscarte qué líneas están escritas. De acuerdo, ok. Vale, gracias. Nada. Vale. Recordar finalmente que se considera un esfuerzo superior para todas aquellas mejoras, pues como número oculto, elegir la dificultad en relación al número adivinal, la estadística filtrada por usuario, en fin, todo a la que ese punto abierto a mejoras pues pueda ser, bueno, pues, se pueda aprovechar, ¿vale? Insisto, la práctica está pensada durante todos estos años, ha ido cambiando como todo evoluciona, pero está pensada para quien no ha superado, no ha probado nunca, pueda superarla cumpliendo los puntos mínimos que funcione y que utilice funciones, estupendo. Que todos, si hacemos eso, ya tenemos un conocimiento suficiente para poder continuar con el máster. Y luego, pues bueno, distintos apartados para poder ayudar a quien va pues más, pues oye, adelante y a por todas las que puedas, ¿vale? Bueno, claro, y las funciones, por supuesto, el módulo propio. Y llegamos al apartado de dudas y ya terminamos. Cualquier cosa que os haya quedado fuera de lo que haya podido explicar o que os haya surgido ante aplicación, este es un buen momento. Es verdad que luego me tenéis por email, no suelo tardar más de 2 días en responder, pero hablando yo creo que siempre es más cómodo. La modalidad de este curso permite tener la tutoría del día de hoy. Ya no tengo más opción de poder veros o hablar, pero sí de escribiros. Y si alguna vez me escribís y no respondo en 2 días, es porque a lo mejor el correo me ha llegado a spam. En ese caso, por el chat me escribís, oye, José, te he escrito hace 2 días, mira, revisa el spam, porfa, aunque estos días que estoy con estos cursos online lo suelo mirar. Pero bueno, con confianza, si los 2 días no he respondido, decírmelo. Actualmente solamente me quedan 2 personas por responder que me han mandado código no de la tarea, sino aparte. Entonces, bueno, eso necesito más tiempo para revisarlo porque para revisar el código, comprender que me cuesta un poco más de tiempo. Sí, a mí me iba a hablar alguien. Yo te quería preguntar, José, Sí. en relación a... Claro, porque en la teoría había ejercicios, ¿no? Que era para mostrarlos, como lo del ahorcado, por ejemplo, Ujú. que creo que ha sido a ti quien te ha escrito un correo, me parece. Sí, es verdad, lo he visto. Vale, ahí os comento. Solamente es obligatorio enseñarme o mostrarme o subir, mejor dicho, la tarea. Claro, en esas diapositivas que pone enséñame cuando termines, ese enséñame cuando termines, ahora que no me oye nadie, puedo confesar que ese se me ha colado de las presenciales, ¿vale? Ah, Entonces las presenciales, pues bueno, me gusta que me lo enseñéis. Aquí tiene la posibilidad, como os decía, ahí he respondido, no es obligatorio, me lo puedes enviar, alguien lo ha hecho ya, porque tiene alguna duda particular y demás. ujú. Entonces, en esos casos necesito que me lo mandéis por correo, porque si me ponéis el código en el foro, queda descolocado, no tiene horrible. El formato queda mal, ¿no? Sí, además luego me cuesta más copiar y pegarlo y redactarlo que otra cosa. Ujú. Entonces, en ese caso, me adjuntáis vuestro fichero al email y me lo mandáis. Vale. Vale, vale. Bueno, yo nada, puntualizar que mi caso era simplemente, pues, claro, como vi eso en los apuntes, pues dije, bueno, a lo mejor es algún tipo de, sí, porque nos hagan revisión o lo que sea del ejercicio para ver cómo vamos o lo que sea, pero si no es nada necesario, yo te lo envío, pues, como, pues, si hay algún tipo, algo que me puedas dar, pero que no es nada, no es una duda concreta, ¿no? Como me has dicho, que a lo mejor está pensado esto. O sea que, por mi parte, en ese caso, no, ningún problema. Sí, pero la verdad, ya que me has enviado, ya te lo miraré y te responderé. Vale, vale, sí, sí, no tengo, vamos, no hay prisa ninguna. Genial. Vale, ¿más dudas que tengáis? Vale, yo quería comentar una última cosa. Creo que ya se comentó al principio, pero nada, por concretar, la manera de subir el archivo, de presentarlo. Yo en mi Vale. caso lo que tengo hecho es un cuaderno de Júpiter, un poco explicando todo el desarrollo y las consideraciones que yo he creído oportunas y luego simplemente en un punto .pi el módulo aparte y pensaba subirlo todo como un zip, los 2 archivos y bueno, y el Excel de resumen.
¿vale? Subir los 3 ficheros en tu caso Los como un zip. 3, claro. ¿Es Eso. correcto? Eso es lo que Vale. esperamos, un fichero Vale, zip. ok. Sí, sí, genial. Vale. Vale. ¿Más dudas que tengáis? Vale. Si no tenéis más dudas, la daré por finalizada esta teoría, pero sí que me gustaría comentaros que, a ver, he escrito a alguien justo. Si ya tengo la segunda tarea, es posible enviártela por correo para tener observaciones previo a la subida oficial. Vale, no os puedo en ningún caso decir la nota de la tarea antes de tiempo ni mirar en detalle, pero sí que os puedo decir, tal como veo la tarea, está, por lo menos está superada o no está superada. Una tentativa, pero si tenéis grandes dudas, ¿vale? Porque si no, comprender que imaginad que recibo la tarea de todo el mundo para chequearla. No terminaría nunca, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda concreta, sí, por supuesto, enviarme y hecho un vistazo, pero muy por encima. Vale, pues si no tenéis más dudas, sí que me gustaría comentaros que espero que este primer contacto con el máster y con la asignatura haya sido realmente sea útil. Creemos que es una asignatura que está muy, muy enfocada a quien empieza y que creemos que ayuda, que así sea, que os sea muy útil, que os vaya muy bien en el máster y que pues, sobre todo y ante todo, estéis disfrutando, además de aprender con la asignatura, con la tarea que se intenta hacer es un juego y que no odiéis ni a la informática ni a los informáticos. Que os vaya muy bien y tenéis el email para cualquier cosa. Genial. Muchas gracias, José. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.